Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que parece sacada de una novela de espías, pero es totalmente real. Es la crónica de cómo unos detectives digitales consiguieron destapar a uno de los grupos de ciberespionaje más activos del planeta, y al hacerlo, sacaron a la luz una operación militar secreta que llevaba años moviéndose en la sombra. Venga, vamos al lío. Imaginaos esto. Durante más de 10 años hay un fantasma, un espectro digital que se cuela en las redes más seguras del mundo y se lleva de todo: propiedad intelectual, secretos de empresa, datos de gobiernos. El enigma era gigantesco y las pérdidas millonarias. La gran pregunta que todo el mundo se hacía era, lógicamente, ¿quién demonios estaba detrás de todo esto? Y ojo, que no hablamos de ataques al tuntún, para nada. La lista de víctimas es, básicamente, un quién es quién del poder mundial, para que nos hagamos una idea de lo que significa. Aquí no solo se robaba información, se buscaba una ventaja estratégica brutal. A ver, si le robas los planos de un caza de combate a un contratista de defensa, eso no es solo espiar, es un atajo de miles de millones que te ahorra décadas de investigación. Claro, ante semejante oleada de ataques, los expertos en ciberseguridad empezaron a atar cabos. Se dieron cuenta de que muchos de estos golpes, que parecían no tener relación, en realidad usaban las mismas herramientas, las mismas tácticas, vamos, que tenían la misma firma. Estaban siguiendo el rastro de un único actor, uno muy, muy bueno. Para seguir el hilo de esta historia hay que quedarse con este concepto: amenaza persistente avanzada, o APT. Esto no es el típico virus que te estropea el ordenador. No. Esto es otro nivel. Hablamos de una operación a largo plazo, súper sigilosa y con recursos que parecen ilimitados. Su objetivo no es liarla, sino quedarse dentro, escondidos, meses o incluso años, observando y sacando información sin que nadie se entere. Y aquí es cuando llega el primer gran avance. Una empresa de ciberseguridad, Mandiant, después de una investigación tremenda, consiguió ponerle nombre al fantasma. Lo bautizaron como APT-1. Por primera vez, ese enemigo invisible ya tenía una etiqueta, algo que se podía rastrear y analizar. Pero claro, la cosa se complica. Resulta que APT-1 era solo uno de sus muchos apodos. Para la inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, eran Byzantine Candor desde el 2002. Otros los llamaban el Grupo de Shanghái por su ubicación, o Common Crew por su forma de atacar. Tantos nombres para el mismo grupo solo demostraba lo increíblemente escurridizos que eran. Y entonces, Mandiant suelta la bomba. Publica su informe y la acusación es directa, sin rodeos, explosiva. Todos esos nombres en clave, todas esas pistas digitales, según ellos, todo llevaba a una dirección muy, muy concreta. Una unidad del ejército chino, la unidad 61398. Vale, pero ¿cómo se puede estar tan seguro? O sea, ¿cómo se pasa de unas líneas de código malicioso a señalar con el dedo a una unidad militar de otro país? Pues bien, aquí es donde la investigación se pone de película porque el caso se fue construyendo pieza a pieza, siguiendo un rastro digital fascinante. Su técnica para colarse en los sitios era tan astuta que de hecho les dio uno de sus motes. En vez de atacar de frente, preparaban una trampa. Lo que hacían era infectar páginas web totalmente legítimas, foros, sitios de noticias, sitios que sabían que sus objetivos visitaban. Y ahí escondían su código malicioso donde nadie miraría, en la sección de comentarios. Un empleado cualquiera entraba en la web, leía los comentarios y ¡zas! Sin darse cuenta, su ordenador quedaba infectado y ellos ya tenían una puerta abierta a la red de la empresa. Y esto es alucinante, porque es el punto donde lo digital se cruza con el mundo real. Las pruebas forenses, analizando el tráfico de Internet y la infraestructura que usaban, no solo les llevaron a la ciudad de Shanghái, sino que llegaron a identificar el edificio exacto, uno de 12 plantas en el distrito de Pudong. De repente, el fantasma ya no era un fantasma. Tenía dirección postal. Pero quizá la prueba más reveladora es el factor humano. Al analizar los patrones de actividad, descubrieron algo que no dejaba lugar a dudas. Los ataques ocurrían de lunes a viernes en horario de oficina de Pekín, y los fines de semana se los tomaban libres. Vamos, que esto no era un hacker en un sótano por las noches, era un trabajo de 9 a 5. Y la escala de la operación es que es simplemente abrumadora. Otra empresa del sector, FireEye, calculó que el grupo había atacado a más de 1000 organizaciones a lo largo de los años. Una campaña de espionaje digital masiva, constante y sin precedentes. Con una montaña de pruebas tan grande sobre la mesa, la historia ya no podía quedarse en los informes de las empresas de seguridad. El asunto saltó a un nivel completamente diferente, a la esfera de los gobiernos. El caso estaba a punto de dar un giro histórico. Apunten la fecha, 19 de mayo de 2014. Ese día, el gobierno de Estados Unidos hizo algo que no se había hecho jamás.
Por primera vez en la historia, presentó cargos penales formales contra miembros de un ejército extranjero por ciberespionaje económico. Fue un golpe sobre la mesa en toda regla. Y la acusación no fue genérica, contra una unidad anónima. No, el Departamento de Justicia puso nombres y apellidos sobre la mesa. Acusaron formalmente a 5 oficiales de la unidad 61398. El velo del anonimato se había roto por completo. Los cargos, además, eran muy específicos, y este matiz es clave. No se les acusaba del espionaje tradicional entre Estados, el de la seguridad nacional, no. Las acusaciones se centraban en el robo de secretos comerciales y propiedad intelectual para beneficiar a empresas chinas. Se quería sentar un precedente. Usar el ciberespionaje para dar una ventaja injusta a tu industria es un delito. Como es de imaginar, una acusación tan directa y pública no se iba a quedar sin respuesta. La pregunta del millón era, ¿cuál iba a ser la reacción oficial del gobierno chino ante todo esto? Y aquí es donde vemos un cambio de estrategia súper interesante. Antes de 2015, la postura de China era la negación total. Decían que los informes no eran profesionales, que todo eran invenciones. Sin embargo, después de esa fecha, su discurso dio un giro de 180 grados. Dejaron de negar y empezaron a reconocer abiertamente que sí, que tenían unidades de ciberguerra. Incluso empezaron a incluir el ciberespionaje como una de sus capacidades oficiales. Pasaron del «nosotros no hemos sido» a un «sí, ¿y qué?». Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. La historia de la Unidad 6139 fue un punto de inflexión. Sacó el ciberespionaje de Estado de las sombras a la luz pública. Y nos obliga a plantearnos cómo son las guerras en el siglo XXI. Y sobre todo, qué reglas se aplican en este nuevo campo de batalla, donde las fronteras no existen y los ataques son invisibles.